El 5 de noviembre de 2025 ocurrió algo en el sexto piso del BHB Marais que no cabía en un balance de ventas. Shein, la tienda en línea, inauguró su primer espacio físico permanente en París. 1000 metros cuadrados de ultra fast fashion situados frente al Hotel de Ville. Fue un evento marcado por una polarización absoluta. En el interior, miles de jóvenes haciendo fila por más de 2 horas. En el exterior, activistas, políticos y periodistas denunciaban un colapso ético y ambiental. El BHB, fundado en 1856, es el ancla cultural de París, es el lugar donde los diseñadores de alta costura compran sus materiales y donde el estilo de la vida burgués del siglo XIX estableció sus reglas. Te lo voy a explicar. Para comprender por qué la entrada de Shein al BHB Marais es un fenómeno tan complejo, debemos ubicarlo en el almacén del mapa del comercio mundial. El BHB ocupa un espacio intermedio único, es un híbrido que no encaja en los extremos. No es un bazar informal de resistencia cultural como Tepito en la Ciudad de México, donde impera la economía y el comercio popular, pero tampoco es la vitrina de la Quinta Avenida en Nueva York, un símbolo elitista donde el ciudadano común es un simple espectador. El BHV es el punto medio, un gran almacén de clase media, un mercado legal y moderno que sirve al ciudadano común sin renunciar a la elegancia. Es un lugar donde la accesibilidad se encuentra con la tradición, mientras Tepito representa el comercio popular y la Quinta Avenida encarna el lujo global. El BHV ha sido durante más de 160 años el pilar de consumo urbano, equilibrado y regulado en París. Sin embargo, la llegada de Shein rompe este equilibrio al introducir un modelo de ultra bajo costo en un espacio que históricamente ha representado la democratización burguesa del consumo, y esto genera una fricción peligrosa. La pregunta es si este icono parisino puede sobrevivir como un espacio de tradición mientras abre sus puertas a una marca que, bajo el eslogan de democratización, acerca al BHV más al modelo de la mercancía desechable que al de la permanencia que lo hizo famoso. Esta apertura no fue una expansión comercial ordinaria, fue un intento de asalto a la legitimidad, es lo que comentan en redes. Históricamente Shein ha operado en la opacidad de lo digital, pero su salto al mundo físico representa una estrategia de lavado de marca. El objetivo es claro: mimetizarse con el saber hacer, o en francés savoir faire, no sé francés, pero es el saber hacer, y transformar la percepción de copia rápida en una narrativa de democratización. Todo esto bajo un eslogan que detonó un conflicto ideológico profundo: la moda es un derecho. O en francés, la mode es un droit. No sé francés, pero eso es su significado. La moda es un derecho. Pero la realidad física trae consecuencias tangibles. Mientras Shein utiliza este discurso de derecho al consumo, el gobierno francés refuerza su arquitectura legislativa contra una huella de carbono que este año alcanzó los 26.2 millones de toneladas de CO2, de acuerdo a datos de Stand and Earth 2025. La encrucijada es evidente: no se puede habitar el templo de la moda francesa mientras se ignoran las reglas climáticas y sociales que lo mantienen en pie. Al final, lo que presenciamos en el BHV nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Es la moda un derecho al consumo ilimitado o un privilegio que conlleva la responsabilidad de la permanencia? En el corazón de París, la respuesta hoy se divide entre las largas colas en la caja y las protestas en la puerta. Para su entrada a Francia, Shein no solo abrió un espacio físico, lanzó una campaña discursiva diseñada por Havas, una de las agencias más influyentes de Europa y me atrevo a decir que en el mundo. El objetivo no era vender prendas, sino legitimar el modelo en pleno debate sobre la ley anti-fast fashion. Shein no necesitaba más que precio, necesitaba aceptación cultural y política. La campaña giró en torno a una serie de mensajes provocadores, pero cuidadosamente formulados. La moda es un derecho, no un privilegio.
¿Por qué la moda debería de ser un lujo? ¿Por qué la moda solo estaría reservada a los ricos? Con esta tercera atacaron con más fuerza. En abstracto, los mensajes son difíciles de refutar. Plantean la moda como un asunto de igualdad y acceso, desplazando el debate desde el impacto ambiental y laboral hacia una cuestión social. ¿Quién puede vestirse y quién no? Desde el punto de vista publicitario, la ejecución fue impecable, sobria, inclusiva, alineada, con un lenguaje político francés. Pero precisamente ahí surgió el problema. En Francia, llamar derecho al consumo masivo de productos altamente contaminantes activó alertas institucionales. La campaña fue acusada de greenwashing, de social washing e investigada por organismos deontológicos por simplificar un conflicto estructural profundo. En síntesis, Havas logró un relato potente y culturalmente legible. En cambio, Shein opera con un modelo que desborda ese relato. La publicidad intentó humanizar un sistema algorítmico de volumen extremo y al hacerlo expuso el límite contemporáneo de la comunicación. El discurso puede suavizar la forma, pero no puede ocultar indefinidamente la estructura que lo sostiene. Hablemos de influencia. En Francia, los grandes almacenes no son solo cajas registradoras, son el soporte vital de cientos de marcas globales. El BHV, con sus 2.000 millones de euros en ingresos anuales, es el lugar donde el diseño de alta gama convive con un sótano de bricolaje que ya es leyenda. En esencia, desechar la victoria de la cultura del hacer sobre la cultura del desechar. Pero luego tenemos a Shein. En julio de 2025, la autoridad de competencia francesa decidió que ya era suficiente y les impuso una multa de 40 millones de euros. La razón: prácticas comerciales engañosas. Y sí, la investigación fue demoledora. Descubrieron que 57% de sus promociones no existía una rebaja real. Peor aún, un 11% de los casos, lo que llamaban descuento, era en realidad un aumento de precio encubierto, los famosos cupones. Si te suscribes hoy, te llevas un descuento del 90%. ¿Les suena familiar eso? No estamos ante un simple error administrativo, estamos ante una manipulación sistemática diseñada para fabricar una falsa urgencia en los consumidores más jóvenes. Es el capital simbólico de París frente al engaño de un algoritmo. Días antes de que cortaran el listón en el BHV, el asunto dejó de ser una pelea de moda para convertirse en un expediente criminal. La oficina antifraude francesa no encontró telas de mala calidad, encontró armas blancas y juguetes de naturaleza que prefiero no describir con palabras, pero ya sabrán de qué hablo. El gobierno francés fue directo al grano. Pidió a los tribunales desconectar a Shein de todo el país. Lo llamaron con justa razón un riesgo para el orden público. Pero el 19 de diciembre de 2005 recibimos una lección sobre quién manda realmente en este siglo. El Tribunal de París admitió que los hechos eran graves, pero decidió cerrar el sitio desproporcionado. La razón: Shein borró los artículos y prometió portarse bien. Es la gran asimetría de nuestra era. Mientras el BHV es responsable de cada tornillo que vende en su sótano, las plataformas globales operan bajo el lema pide perdón, no permiso. Shein se queda en París, pero ya no como la cara de la moda, sino como un recordatorio de que en la web la justicia suele llegar después de que el daño ya está hecho. Mientras Shein corta listones en el centro de París proyectando modernidad, a miles de kilómetros, en el distrito de Panio, la historia es otra. Allí, a lo que llaman el pueblo Shein, la jornada de 75 horas semanales no es una anomalía, es la regla. Los trabajadores están encadenados a un sistema de pago por pieza que los obliga a cumplir turnos de 12 horas de lunes a domingo. Y si cometes un error en una costura, lo arreglas en tu tiempo libre. Y por supuesto, no te pagan por ello. La eficiencia es el agotamiento. Y luego está la seguridad o la falta de ella. Estamos hablando de talleres instalados en edificios residenciales viejos donde las salidas de emergencia están bloqueadas por fardos de tela y las ventanas están selladas con rejas. Es un diseño pensado para que salgan prendas, no salgan personas en caso de una catástrofe. Shein tiene un código de conducta que suena muy bien en los reportes anuales, pero en el terreno la realidad es una desconexión total. Donde prometen descanso hay fatiga, donde prometen seguridad hay trampas mortales. Resulta que la magia del ultra fast fashion no es
tecnológica, es simplemente una tolerancia deliberada hacia la precariedad extrema. Y hablemos de números, porque los números, como lo comenté en otro video, nunca mienten. Los informes corporativos a veces lo intenten, no, nunca mienten. El modelo de Shane se basa en una sola cosa: velocidad masiva y rotación extrema. Pero esa velocidad tiene un costo que no aparece en el carrito de compras, pues en 2024, mientras el mundo intentaba frenar el cambio climático, las emisiones de esta compañía aumentaron 23.1%. Estamos hablando de 26.2 millones de toneladas de CO2 en un año lanzadas a la atmósfera. Es una cifra difícil de digerir. Para que se den una idea, eso es más de lo que emite una nación entera. Shane tiene una página web llena de promesas sobre alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. O sea, intentan quedarse hasta el 2050 o más, pero sus propios datos no dicen eso. Están acelerando la dirección en lado opuesto. Resulta que es muy difícil ser ecológico cuando tu modelo de negocio depende de que el mundo compre y tire ropa a un ritmo industrial. En Francia los reguladores ya se cansaron de las promesas y están empezando a poner el precio a ese humo, porque al final del día no puedes desvincular el crecimiento económico del consumo intensivo con recursos de tu negocio, si es básicamente vender obsolencia programada en una bolsa de plástico. Hashtag el efecto Shane. Cuando hablamos del efecto Shane, no estamos hablando solo de una marca que vende ropa barata, estamos hablando de una mutación, de un cambio de sistema. ¿Qué es el efecto Shane? Bueno, el efecto Shane describe la hiperaceleración algorítmica de la moda. Producción en microlotes guiada por datos en tiempo real, lanzamientos constantes de nuevos diseños y una externalización casi quirúrgica de los costos sociales ambientales. En términos estructurales, Shane no compite con la moda tradicional, la desborda, la pasa por encima, como si fuera tráfico lento. Durante décadas la moda tuvo algo parecido a un ritmo humano: 2, 4, 5 colecciones al año. Luego vino el fast fashion con 12 o 20. Y entonces llegó Shane, que no cuenta colecciones porque ya no las necesita. Lanza 7 y 10,000 nuevos artículos al día. El tiempo entre idea, diseño, producción y venta se reduce a horas. La moda deja de ser estacional y se convierte en flujo continuo, como un feed de TikTok que nunca se acaba. No hay espera, no hay pausa, no hay memoria. Y aquí viene la parte más interesante. Shane no funciona como una casa de moda, sino como una plataforma tecnológica. Observa búsquedas, likes, clics, tendencias. Produce solo lo que ya sabe que va a vender. El riesgo creativo desaparece, la creatividad queda de lado. La intuición se reemplaza por estadística. El diseño ya no propone, obedece. La creatividad muere, pero queda subordinada como lo que el algoritmo considera eficiente. El discurso oficial suena noble. La moda es un derecho, pero la crítica académica es menos romántica. El precio bajo no es eficiencia milagrosa, es traslado de costos, jornadas laborales extensas, salarios mínimos, contaminación concentrada, residuos textiles imposibles de reciclar. El acceso barato se logra a costa de otros cuerpos y otros paisajes. Funciona. Y funciona porque el consumidor no los ve y porque el sistema está diseñado para que no preguntes. El resultado cultural es profundo. Con el efecto Shane la prenda pierde duración, el diseño pierde autoría y la ropa se convierte en contenido efímero, como un video de TikTok. Esto provoca una crisis real en los diseñadores independientes, una saturación visual y una homogenización estética global. Todo se parece a todo, pero nada importa demasiado. Compras, usas, descartas, repites. Y cuando este modelo escala, los estados reaccionan. Francia es un ejemplo de ello más claro. Leyes contra el ultra fast fashion, multas por el greenwashing, debates sobre prohibir publicidad, esquemas de responsabilidad ampliada del productor. Shane se convierte en el caso extremo, en el límite que obliga a los gobiernos a decir: hey, hasta aquí. No por nostalgia, sino por supervivencia regulatoria. Visto desde la cultura, el efecto Shane convierte en el deseo a ansiedad. Sustituye la identidad por rotación. Entrena al consumidor a comprar, comprar y comprar por impulso y normaliza lo descartable como si fuera basura. Es la tiktokización del consumo material. Y por eso cuando entra en un lugar como el BHV de París,
un espacio que simboliza duración, oficio, cultura, no se vive como una apertura comercial, sino como un sacrilegio cultural de acuerdo a las redes. De pronto, todo encaja con la indignación, las protestas, la política y también la provocación del eslogan, porque al final el efecto Shane no es solo económico, es una nueva forma de vivir el tiempo, el deseo y las cosas. No todos están dispuestos a aceptarlas sin pelear. Y lo curioso es esto. Nadie se despertó hoy pensando, ojalá existan 10,000 camisetas nuevas antes de que acabe el día. Nadie lo pidió, nadie lo necesitaba, pero ahí están. Y eso es lo más triste. 10,000 opciones más desplazándose por la pantalla como si fueran urgentes. Como si no comprarlas fuera quedarse atrás. Ese es quizás el truco final, el Shazam, el abracadabra del efecto Shane. Convencerte de que la abundancia es un derecho y la pausa es un lujo. Que no elegir es perder, que durar es sospechoso y que todo, en especial la ropa, el deseo y la identidad, debería actualizarse al ritmo de la fila del costo como si fuera esto un fast food. Así que no, esto no va solo de moda barata, va de aprender a vivir en un sistema que produce más cosas de las que uno puede imaginar, más rápido de lo que podemos recordar, y de preguntarnos muy en serio si de verdad queremos que todo en la vida funcione como una app, incluso lo que se supone debería de quedarse. Hablemos de la ley antimoda rápida de 2025, qué gran año. Francia hizo algo poco común, decidió ponerle fin a la velocidad. ¡Ey, vas muy rápido! En junio de 2025 aprobó una ley diseñada específicamente para marcas como Shein y Temu, qué raro, no por lo que dicen ser, sino por cómo funcionan. El corazón de esta legislación es simple y brutal. Si produces ropa como si fuera contenido desechable, pagas por ello. A partir de 2025, cada prenda de moda ultra rápida carga con un eco impuesto de 5 euros. En 2030 serán 10 o hasta la mitad del precio de venta, o lo que llegue primero. No es un castigo moral, es una corrección de mercado. La lógica es clara. Si una camiseta cuesta menos que el daño que produce, alguien está pagando la diferencia, ¿no lo creen? Francia decidió que esa factura no puede seguir siendo invisible. El dinero recaudado no va al vacío, se dirige a productores de moda sostenible, a sistemas de reciclaje, a compensar el impacto que el modelo ultra rápido deja en vertederos, agua y aire. No se trata de salvar la moda, se trata de frenar la ropa de un solo uso, antes de que se vuelva la norma absoluta, úsalo y tíralo. Pero la ley no se detiene en los impuestos, ataca a otro motor, al sistema de la promoción. A partir del 2026 quedará prohibida la publicidad de moda ultra rápida y los influencers, esas vitrinas humanas del consumo imposible, esas vitrinas humanas del consumo impulsivo, enfrentan multas de hasta 100,000 euros si promocionan estas marcas sin cumplir nuevos estándares de transparencia ambiental. En otras palabras, ya no basta con sonreír frente a la cámara y decir, me llegó este haul. La cultura del haul, esa exhibición orgullosa de comprar 20 prendas para usarlas 2 veces, deja de ser ese entretenimiento y pasa a ser un problema regulado. No es una cruzada estética, es una reacción estructural. Francia no está diciendo que la gente no compre ropa barata. No, en ningún momento Francia dice, hey, no compren ropa barata. Está diciendo algo más incómodo, que la velocidad infinita tiene un costo y que alguien tiene que pagarlo. Y por primera vez no será el planeta ni los talleres invisibles al otro lado del mundo. Hagamos un pequeño what if. ¿Qué pasaría si Shein llega a mi natal México? Imaginemos que esto no es un pop-up discreto en Puebla, ni una activación friendly en Monterrey. Imaginemos algo serio, un desembarco completo, un Shein instalado en el corazón comercial de una ciudad mexicana, no como invitado temporal, sino como un actor dominante. El primer choque no sería cultural, sería fiscal. México no tiene una ley anti-ultra fast fashion, ni un ecoimpuesto por prenda, ni restricciones reales a la publicidad digital de moda rápida. El modelo de Shein entraría sin fricción, sin sanción, por volumen, sin castigo, por velocidad. En términos regulatorios sería tierra de nadie, territorio libre. El segundo choque sería laboral, no porque Shein destruya empleo, eso sería demasiado simple, sino porque lo reconfigura.
talleres pequeños, maquila informal, costureras sin contrato, producción fragmentada. México ya conoce ese sistema de Shein. No lo inventaría, lo optimizaría. Y cuando un sistema precario se vuelve algorítmico, deja de ser excepción y se vuelve norma. El tercer choque sería el comercio informal, y aquí viene la ironía. Tepito, los tianguis, los mercados sobre ruedas entenderían el juego más rápido que el retail formal. No competirían con Shein en precio, eso es imposible, sino en circulación de reventa, copia, adaptación. El problema no sería que Shein mate al comercio informal, o no lo sabemos, es un what if. El problema es que lo vuelva dependiente de su flujo, porque cuando el algoritmo dicta tendencias, incluso la piratería deja de ser autónoma. El cuarto choque sería simbólico. En México la ropa barata no se presenta como un derecho, sino como una necesidad. Y ahí está el discurso de Shein, encajaría sin resistencia moral. Acceso. Suena distinto en un país donde la moda nunca fue un lujo estable, sino algo que se negocia semana en semana. El problema no sería que el mensaje mienta, el problema es que funcionaría demasiado bien en México y el Estado llegaría tarde, como siempre. Primero celebrarían la inversión, el empleo, la democratización del consumo, luego vendrían las notas sobre residuos textiles, talleres invisibles, plagio de diseño local y mucho después, si acaso, una discusión sobre regulación. Para entonces el hábito ya estaría instalado. Porque el verdadero efecto Shein no es la ropa, es el entrenamiento del consumidor. Comprar sin pensar, desechar sin culpar, rotar sin memoria. Y si algo así llega a México sin frenos, sin impuestos, sin límites publicitarios, no va a chocar con el sistema, va a encajar perfectamente. Ese es el problema. No porque México no esté preparado, sino porque el modelo fue diseñado para lugares donde la regulación llega después del daño.